No vino a esa hora. Es que empieza el día de los chicos haciendo exposiciones. Cuando estamos en el colegio, pasamos por los salones. Entonces, regalan 10 minutos de su clase para que hicieran una exposición representativa. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, mis amores, muy bien, ¿y ustedes? Bien, profe. Ah, qué buena, mis niños. Vamos a esperar un momentico a ver si llegan los compañeritos y ya iniciamos, ¿vale, mis amores? Bueno, profe. Profe, ya estaba leyendo de la biblioteca digital. ¿Dónde están tus chanclas? Pipe. ¿Estás leyendo? Sí, se llama Pepe, no te ríes. ¿Y de qué trata? De una mamá viviera que ella se hacía la muerta para comer. Good. ¿Por qué es tan tarde? Por si están Hola, mi amor. Todavía no lo he terminado de leer. Hola. Ay, pero chévere, Valeria, te felicito. Eso es genial. ¿Vale, mi amor? Bueno, mis niños. Voy a escribir en el grupo de los papitos a ver si llegan los compañeritos. Solecito, cámbiale el nombre al usuario. Ah, bueno, profe. Vale, mi amor. ¿Dónde? Ahí en los puntitos le vas a dar, no, cambiar nombre. O renombrar, ya te renombré. Listo. Profe, ya fue escribiendo fecha y objetivo. Todavía no escribimos fecha de objetivo, corazón. Porque hoy tenemos síntesis de concepto, mi amor. Entonces, como tenemos síntesis de concepto, primero vamos a explicar como el nuevo tema que vamos a trabajar. Y ya cuando terminemos de explicar ese nuevo tema, ahí sí, como tal, empezaríamos a copiar. Y yo les diría qué debemos copiar. Bueno, mis niños, entonces vamos a echarnos colchoncito en las manos. Nos pegamos un ojito. Nos pegamos el otro. Y pegamos las manitos. Papito Dios. Papito Dios, Te damos gracias. te damos gracias Por el día por el día que tú nos das. que tú nos das. Te damos gracias Te damos gracias por la salud, por la salud, por darme un hogar, un hogar, alimento alimento y una familia. y una familia. Gracias, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Papito Dios, Papito Dios, te pedimos perdón te pedimos perdón por todas las cosas por todas las cosas que no son de tu agrado. de tu agrado. Y te pedimos que escribas Escriba nuestro nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora Valeria va a hacer la siguiente oración. Ángel de mi guarda. Mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares noche ni de día, hasta que me pongas en base a ella con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mi niño. Hable duro, que lo escuche. El ángel de la guarda. No te escucho, corazón. Apagamos los micrófonos, ¿vale? Profe, Dime.
Es que ya hice la producción de ciencias. ¿Ya hiciste la producción? Sí, mía. ¡Qué chévere! Te felicito. Tienes que subirlo a la plataforma, ¿vale, Solecito? Sí, es que no te lo envié por la plataforma. Tienes que enviarla, mi amor. Bueno, mis niños, voy a anotar los niños que están en clase. Hoy estamos aquí, mis niños. Hoy estamos a miércoles 12 de 2020. Ah, estamos a 12. Entonces Hola, está... profe. De Hola, mi amor. agosto. Sí, señorita. Entonces está Nicole, Juana, Isabela Suárez. Está Nayarit, ¿ya llegó? No ha llegado Naya. Santiago está, Emanuel. Emanuel está, mis amores, sí. Isabela Reyes está, Samuel está, no ha llegado Salomé. Valerie está, Tatiana está, Juliana está, Juan Esteban está, Sol está. María José está en clase. Sí, señores, María José está. ¿Y Sarita está en clase? No está. Bueno, mis niños. Entonces ahora sí, les voy a compartir pantalla. Mis amores, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo sentido. Ustedes me van a decir, ¿cómo así, profe? Resulta que vamos a hablar del sentido del oído, de la escucha. Entonces, cuando hablamos de nuestro sonido del oído, ¿de qué órgano estamos hablando? El sentido de la escucha. ¿De qué sentido estamos hablando? ¿De qué órgano? De la oreja. ¿De la oreja? De la No. oreja. El Del oído. oído. El oído. El oído es lo que está aquí adentro. Es ese huequito que nosotros sentimos. Allá está el oído. Esta es la parte externa del oído. ¿Sabían que el oído tiene 3 partes? ¿Cuáles? Ahorita se las voy a contar y se las voy a mostrar. El profe, las 3 partes del oído no son como estos circulitos. No, ahorita te voy a explicar cuáles son, ¿vale, mi amor? Resulta que el oído es el responsable, tiene la función de escuchar, de permitirnos escuchar, ¿cierto? Pero no solo escuchar, sino también nos permite mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que gracias a nuestra oreja, ella va a recibir las ondas y las va a introducir dentro del oído. Y esas ondas van a llegar a nuestro oído interno. Y ahí es donde esos sonidos, esas vibraciones, se van a transformar en un impulso nervioso. ¿Qué es eso? Resulta que va a llegar al cerebro y el cerebro va a mandar una orden, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, Valerie, enciende el micrófono. Ah, y Valerie lo enciende, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Valerie escuchó utilizando su oído, ¿cierto? Y automáticamente ella escuchó ese comando, esa orden que se le dio, ¿cierto? Al ella escuchar eso, automáticamente dijo, ah, yo tengo que prender el micrófono, ¿cierto? Automáticamente eso es el impulso nervioso, porque eso que escuchaste llegó a tu cerebro y ya sabes que tienes que hacer una acción. Bueno, vamos a ver. Resulta que el equilibrio es muy importante porque se han dado cuenta que, bueno, yo les voy a contar, una vez
yo me asusté, yo soy muy nerviosa con la sangre y me desmayé. Al desmayarme, por ver mucha sangre, yo caí en un piso de cemento y me golpeé muy fuerte la cabeza. Yo me golpeé cerca de las 100 y me raspé toda la cara. Resulta que ese día yo perdí la visión, perdí el equilibrio, ya no me podía parar, no me podía mover. Lo único que podía hacer era hablar. Entonces a mí me llevaron a un hospital, me hicieron exámenes, gracias a Dios no pasó nada, pero me toca mantener en control después por el golpe que me di en la cabeza. Entonces, por un solo golpe que yo me di en la cabeza. Perdona, ¿ese es un ejemplo o es algo real que te pasó? Es un ejemplo y es algo que en realidad me pasó. Entonces, por un solo golpe que yo me di en mi cabecita también afectó mi oído, porque mi oído salió sangrecita. Pero entonces yo perdí el ¿Eso fue equilibrio. verdad? Sí, mi amor. Entonces, por eso a veces tenemos que tener mucho cuidado donde nos golpeamos, porque si nosotros nos golpeamos cerca de nuestro oído, vamos a perder el equilibrio. Ahora, desde niña yo siempre he sufrido de vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es como una debilidad que uno tiene, entonces de pronto uno se para y el oído no me genera el equilibrio y a veces puedo desmayarme o me puedo caer. ¿Sí ven? Profe, ¿el oído genera equilibrio? Sí, señor. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes le ha dado dolor de oído? ¿Cierto? ¿Y el dolor de oído qué? A mi profe. Y el dolor de oído genera o produce un dolor muy fuerte, ¿cierto? Mira, a mí solo me rasca. Profe, yo siento como, a mí eso me pasó una vez, yo sentía como si el micrófono se estuviera como raspando en mi oído. Eso Yo es sentí lo mismo. Un día me estaba doliendo el oído porque tenía ahí como mucha cera. Entonces me empezó a doler mucho. Y yo sentí que se me raspaba y todo eso. Sí, señora. Resulta que, por ejemplo, hay veces cuando el dolor es muy fuerte, la persona lo único que puede hacer es llorar, ¿cierto? De los nervios, del dolor, pero hay veces que no solo le genera eso, sino le va a generar, ¿cómo les digo yo? Pérdida del equilibrio. La persona se va a tratar de sentir mareada. A mí a veces me ha dolido el oído. Me pasó eso, mi dolor de oído era muy fuerte y yo lo único que hacía era llorar hasta que mi papá se cansó de mí y me tuvieron que llevar a la Sí, señora. Ahora Y a mí resulta, me estuvo doliendo, teacher, y yo me puse a llorar. sí, señores, resulta Y que estuve harto. les voy a mostrar acá. ¿Pueden ver la imagen? Sí, teacher. Bueno, entonces, el oído externo es esto, miren. Esto es el oído externo. Está conformado por nuestra oreja, ¿cierto? Esto es lo que nosotros conocemos como oreja. Y eso alguna vez lo han escuchado que dice, ay, es tan suavecito, parece el de la orejita de un bebé. Sí, sí, suavecita. ¿Y cómo se llama esto? Lóbulo. ¿Lóbulo? ¿Se llama lóbulo? Esta bolita chiquitica, miren. Y es suavecita, ¿cierto? Donde nosotros metemos nuestros aretes, Tish. Sí, señorita, ahí mismo. Ahora, esto se dan cuenta. ¿Y cómo se llama toda esta parte que nosotros tenemos aquí? Toda esta parte de acá es la oreja. Y esto se dan cuenta que eso tiene una textura diferente a la de aquí abajo del lóbulo. ¿Por qué? Resulta que la oreja, esto, es cartílago. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué es eso, cierto? ¿Qué es el cartílago? Mírenlo acá también, aquí en este cosito también encontramos como un huesito duro. Eso no es hueso, es cartílago. Y el cartílago, les voy a preguntar algo para que sepan qué es el cartílago.
¿Ustedes han comido pollo? Sí, ¿cierto? Yo he comido de KFC. Y por ejemplo, a veces nos gustan las colombinas, ¿sí? Sí. Y terminamos de comernos todo el pollo que está en la colombina y nos queda ese huesito. Y en la esquina de ese huesito hay como una cascarita blanca que a veces nosotros la mordemos. Sí, Ese es el cartílago. ¿Sí? ¿Del pollo? Del pollo, claro que sí. Y así mismo nosotros tenemos esto. Profe, o sea que el pollo tiene un oído. No, eso es como un huesito mucho más delgado que está conformado y se llama cartílago. Nunca me han gustado los huesos. Eso permite, por ejemplo, en los huesos permite que los huesos se puedan unir y puedan moverse, ¿cierto? Que no se rocen, que no se rompan entre ellos. Pero acá está haciendo la función de captar los sonidos, las ondas que se producen. Ahora, resulta que nosotros acá también tenemos cartílago. Miren, pueden ver este cachito que nosotros tenemos al lado de la oreja, mírenlo. Un huequito. Antes del huequito, ese cosito, mírenlo chiquitito. sí, profe, Como una montañita. Eso, sí, señorita. Eso Como también. Eso es como una colombina enrollada. Sí, señor, muy bien. Ahora resulta que nosotros corremos el dedito y encontramos un huequito. Vamos a tocar nuestro huequito del oído. ¿Cómo es ese huequito? Ese huequito tiene el cosito blanco. Una partecita muy pequeñita. Mira, la puedes ver en la imagen. El cartílago es este, mira. Yo ya lo vi. Es como muy chiquito. Es el oído, profe. Sí, ahí inicia nuestro oído, ¿cierto? Porque resulta que eso se llama un conducto auditivo externo. Porque un conducto, ¿qué es un conducto? Es una vía por la cual va a pasar el sonido, las vibraciones. Profe, tengo Dime. una pregunta. Dime. Que es como esa cosita que está al pie del cartílago que parece un caracol. Ya te voy a mostrar. Voy a agrandar la imagen para que ustedes puedan ver mejor. Yo tengo otra pregunta, Tish. Nosotros escuchamos muy rápido, directamente como los humanos hablan pero tan rápido. Pero yo escucho a Sofía duro. Espérenme un momentico. Aquí, listo. Este es el oído externo, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el oído interno. ¿Cuál creen? Mírenlo. Ya yo sé, profe. Hasta acá es el oído interno. ¿Ahí? El oído medio, perdón. El oído medio está conformado por ese conducto auditivo. Y si ven que termina el conducto, ese tubito, y hay un circulito aquí al final. Eso se llama la membrana timpánica. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué hace? La membrana timpánica es la que recibe ese sonido y es la que va a mandar ese sonido ¿a dónde? Al cerebro. Al cerebro. Bueno, todavía no. Lo pasa ¿Al oído? al oído ¿qué? Al oído interno. Interno. ¿Cierto? El oído interno está conformado por unos huesitos muy chiquiticos. Voy a quitar las imágenes. Miren estos huesitos tan pequeñitos. ¿Sí ven? Entre el oído interno y el oído medio encontramos unos huesillos. ¿Huesillos? Es nuestro oído tan pequeñito que es. Y por dentro hay unos huesitos como nuestra uña o más pequeñitos. No. Ya les voy a mostrar cuáles son esos huesitos. ¿Será que es como la punta de un lápiz, profe? Más grandecito, mírenlos. Encontramos 3 huesitos muy pequeños. Uno es el estribo, mírenlo.
Otro es el yunque y otro es el martillo. Mira, este que tiene forma de martillo. Martillo, yunque y estribo. Eso lo encontramos en nuestro oído al final de nuestro conducto auditivo externo. ¿Cierto? Uno dice, ¡uy, qué chévere! Ahora resulta que esos huesitos se conectan un poco con el oído interno, ¿cierto? Miren el oído interno. El oído interno se dan cuenta que es como un caracol, como una Sí, concha. profe. Resulta que Sí, se parece un caracol. muy bien. En el oído medio, lo que va a pasar es que van a haber muchos pelitos, muy pequeñitos. Ustedes se tocan en la orejita con cuidado y van a sentir, van a pellizcar pasito y van a sentir que tienen pelitos muy pequeñitos, ¿cierto? Edwin, te estoy hablando. Sí, miren, tóquense. Tenemos pelitos muy chiquiticos. Son muy chiquiticos esos pelitos. Que a los grandes no le crecen, ellos nunca crecen. Sí, señor, las personas adultas, esos pellitos le van a ir creciendo. Y a veces ustedes no se han dado cuenta que hay señores adultos que tienen pelitos que le salen de las orejas. No, No. Bueno, tienen que ser más observadores, bueno. pero sí, Resulta que estos pelitos que nosotros tenemos en el oído medio tienen la función de ¿qué? De no dejar pasar tierra, ¿cierto? Van a tener la función de mantener húmedo nuestro oído, que es húmedo. ¿Ustedes se han dado que nosotros producimos una cera, un líquido? Sí, profe, la cera que hay adentro. Muy bien, esa cera no es adorno, esa cera no es cochinada, no es mugre, al contrario, la cera es lo que me permite que mi oído esté sano, que yo pueda escuchar lo necesario, que no ingrese a mi oído un bicho. tengo una pregunta. Dime. Mira que mi mamá a veces me quita la cera. No es bueno. La cera uno se la debe quitar únicamente o limpiarse la oreja aquí afuera. Miren. Mi mamá Aquí me afuera donde yo puedo ver. ¿Por qué? mi mamá la limpia afuera y adentro. No es bueno porque resulta que si No. nosotros empujamos, metemos un copito, por ejemplo, para limpiar la cera, estamos empujando el mugre que tenemos atrapado ahí hasta el oído interno. Y a veces nos va a generar dolor, malestar, eso hasta puede generar una infección con el tiempo. Entonces, aquí en la caracola lo que hace es retumbar el sonido y se dan cuenta que ese sonido tiene como, o bueno, la caracola tiene como unas mangueritas, como unas vías en forma de círculo, de espiral. Mírenlo. Como donde se meten los caracoles. Sí, señor, como la caracola, ¿cierto? Y resulta que allí ese sonido se va a hacer un poco más fuerte. ¿Y qué pasa? Se va a conectar con el conducto adictivo interno. ¿Y qué hace este? Este es el que va a llevar ese sonido como un impulso a nuestro Cerebro. a nuestro cerebro. Resulta que hay niños que tienen problemas de escucha. Se los voy a presentar, mírenlos. ¿Sí ven la niña? Sí, profe. Ese es un aparato especial que se pone en el oído para escuchar, porque esas personas no pueden escuchar o escuchan la voz, pero ese sonido de la voz no va a llegar completo al oído interno. Ellos no pueden escuchar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese micrófono lo que hace es que va a generar que el sonido retumbe, como que la onda del sonido sea grande y pueda ingresar con más facilidad al oído y ella pueda escuchar mucho mejor.
Pero resulta que hay personas o niños que solo tienen este parlante, este micrófono aquí atrás. Pero esta niña se dan cuenta que tiene algo también pegado en la cabeza. Sí. ¿Ustedes se imaginan qué es? No. Resulta que Para eso es un... que le llegue el sonido al cerebro. Sí, muy bien. Resulta que la niña de pronto ya tiene una enfermedad muy grave donde el oído interno no va a tomar esos sonidos y no los va a llevar al cerebro. ¿Qué pasa? Entonces a ella le pusieron un chip, un implante en la cabeza que conecta el cerebro para que esos sonidos que ella escuche automáticamente le lleguen al cerebro y ella pueda realizar la acción que se le está diciendo. ¿Alguna vez han visto algún niño con un micrófono o un parlante? No. Entonces, Cuando cuando... yo vi a mi abuelita Rosa, yo vi una señora que tenía ese micrófono. Tenía 2 micrófonos en los oídos, Muy pero bien. sin el cosito de la cabeza. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros veamos una niña, un niño, una persona con ese micrófono, debemos tratar de no gritar. ¿Por qué? Porque ese sonido con ese parlante lo que va a hacer es que va a llegar muy fuerte al oído y va a generar un poco de molestia, de dolor, ¿sí? Y pueden que ustedes no sepan, pero la persona de pronto les dará pena decir. ¿Listo, mis amores? Ahora, el oído también nos genera vértigo, lo que yo les había dicho. ¿Y qué es el vértigo? A ustedes también les ha pasado. A veces nos vamos de viaje en el carro o en el avión y nos dan ganas de vomitar, ¿cierto? Nos sentimos Sí, profe, mareados. yo cuando viajé para acá, yo me mareé y vomité. Sí, Yo señora. cuando iba con mi primo Juan, con mi tío y con mi abuelita y con mi mamá y con mi abuelita y yo, a mí me dio vómito porque había muchas curvas, entonces yo vomité. Y eso es generado por el vértigo. Yo ya he vomitado 3 o 4 veces, o 5 veces a veces. Yo he vomitado como ¿Qué 1000. pasa cuando voy Yo a vomito. ir para Vélez? Me pasa que me mareé. A mí me pasa por el olor del carro. Una persona está Estamos haciendo contaminación auditiva. Ahora, ustedes han escuchado, uy, hay mucha contaminación auditiva. Sí, eso es ¿A qué se refieren con contaminación auditiva? A ver, que hay mucho ruido. pero mucho ruido desagradable, ¿cierto? Sí, profe. Hay ruido de gente, hay ruido de carros, de camiones, de pitos, de sirenas. Todo eso se van a escuchar mezclados y van a generar estrés, ¿cierto? de policías. Y por eso uno dice, uy, no, hay mucha contaminación auditiva, porque hay mucho sonido que no es agradable. Ahora, es importante cuidar nuestro sentido de la escucha, ¿cierto? O nuestro sentido del oído. ¿Por qué? Porque es el que nos permite escuchar. Ahora, ¿cómo lo debemos cuidar? Limpiar el interior del oído con hisopos de algodón. ¿Qué son hisopos de algodón? Yo sé, profe. No, yo sé, profe, son copitos de algodón. Muy bien, miren, pueden ver aquí, mírenlo. Son copitos, ¿cierto? Pero resulta que esos copitos limpian alrededor de nuestra oreja y un poquito de nuestro oído medio. Hay veces, hay personas que no les sale cerita del oído medio, entonces van a meter y meter y meter el copito hasta llegar al oído interno. Por eso es que a veces duele cuando a uno se le está limpiando la oreja, porque toca el oído interno y el oído interno es muy sensible, es muy delicado. Dime, Valeria. Cuando me limpian el oído,
A mí me da cosquilla, no dolor. Sí, entonces no te están limpiando hasta el oído interno, solo lo están haciendo por fuera, ¿listo? Ahora, no debemos introducir objetos extraños, palitos, lápices dentro del oído. Hay personas que, por ejemplo, no tienen los copitos para limpiarse en los oídos, ¿cierto? Entonces van a coger una llave y van a coger un lápiz y todo lo que vean y que puedan meter al oído, lo van a meter. Lo que va a generar de pronto una infección, una herida, un malestar, ¿cierto? Un dolor, uno no sabe. Y ellos también se lo lavan, de pronto si lo lavan con alcohol y eso, y si uno piensa que es bueno, que no tiene ninguna infección, No, igual eso le va hay a que hacer lavarlo con un líquido especial. No me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se meten los lápices y se les quedan las puntas de los lápices allá metidas y eso no puede quedar allá. Entonces tienen que hacer un lavado en el oído para sacar todos esos objetos que se metieron. Ahora, Profe, ¿y eso cómo se hace? ¿El lavado se hace con agua? no, se hace con un líquido especial, no sé cómo se hace, lo hacen, son las enfermeras. No es bueno hacerlo nosotros o los papitos porque pues, si no conocemos, pues lo que podemos hacer es perjudicar, ¿cierto? Hacer un daño más. Ahora, hay personas que a veces cuando van, o mejor dicho, van a una fiesta o están en la casa, les gusta poner el equipo de sonido a todo volumen, ¿cierto? Que la casa vibre. Por lo menos cuando hay fiestas de un cumpleaños o cuando hay rumbas. Y resulta que poner esos ruidos tan fuertes, o por ejemplo, a veces que nos gusta escuchar el sonido, la canción del celular fuerte y en el oído y que nosotros sentimos que nos vibra, como que nos genera como una rasquiña, como unas cosquillas, no sé si les han pasado. Resulta que eso es porque el sonido está muy, muy fuerte. Entonces los vellitos, los pelitos que tenemos en nuestro oído interno. Y yo solamente lo dejo hasta 10 cuando quiero escuchar música en el televisor de mi tío. Entonces, ¿qué pasa? Esos oídos lo que están diciendo, o bueno, los pelitos están regulando los sonidos que pasen, que no pasen tan fuertes, sino que los van a reducir. Dime. Mira que antes teníamos una tienda al pie y ponían harta música por la noche y nos afectaba el oído. Sí, no sí. podíamos dormir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso genera primero, a veces también genera insomnio, como que no le dan a uno ganas de dormir o no puede dormir con el sonido, ¿cierto? Molestias. Genera malestar, sordera en el oído. ¿Qué pasa? Ustedes después con el tiempo, si mantienen escuchando sonidos así de fuertes, cuando ustedes, una persona les hable pasito, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Hable duro que no le entendí. Eso va a pasar. Ahora, debemos tener mucho cuidado cuando vamos al río, cuando nos bañamos incluso en la ducha, que a veces nos estamos lavando las orejas con el jabón, ¿cierto? ¿No les ha pasado? O lavándonos el cabello, shampoo, y nos vamos a echar el agüita y se nos mete el agua dentro del oído y se nos tapa. Uy, pero a mí me ha pasado eso hartas veces en la piscina y en la ducha. A mí no me ha pasado, Tis, pues no me ha generado malestar ni nada. Me ha pasado, no me ha generado malestar ni nada. Aunque yo nunca me lavo con jabón las orejitas. Yo siempre trato de hacer un intento, pero solamente aquí afuera. Sí, señores. Resulta que, por ejemplo, yo estuve entrenando 2 años natación. Y cuando yo entrenaba natación, a mí se me entraba mucho el agua de la piscina en los oídos. Y a veces, cuando uno siente que el oído está tapado, uno no puede escuchar bien. Y es como ustedes espicharse aquí
y dejar solo un oído. Entonces ustedes van a sentir la voz de las personas diferente, no se va a escuchar normal. Ustedes lo sueltan y se escucha el oído como si entrara un sonido nuevo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se nos entra agua al oído, Yo a veces me tapo el oído y siento que ya no escucho tan bien como antes. exacto. Entonces, cuando nosotros no se nos entra agua al oído, nosotros tenemos que mover la cabeza hacia ese lado, donde se nos entre el oído, y con la mano golpear suavemente para que el agua salga. En un caso en que el agua no sale de esa manera, uno salta en un solo pie varias veces y va moviendo la cabeza hacia los lados, hacia el lado que ustedes tienen el agua, para que el agua salga y no produzca una infección. ¿Listo, mis niños? Listo, profe. Bueno, yo tengo un primo. ¿Sabes qué? Tisha, en ese momento me estaba doliendo este oído un poquito. Yo tengo un primo donde él iba mucho a río. Y en el río al que él fue, él se le entró el agua y resulta que pues habían bacterias y se le generó un gusano por dentro del oído. Él no sabía. Él era un niño, tenía 5 añitos. Y resulta que esa bacteria se le fue, digamos, cogiendo mal olor, le cogía materia y después él sin querer se le paró una mosquita y le dejó una larva. ¿Qué es una larva? Un gusanito. Resulta que el gusanito se le comió cierta parte del oído y cuando ya se dieron cuenta, pues era demasiado tarde porque ya el daño estaba hecho. ¿Qué pasó? A él tuvieron que operarlo, a él lo operaron y le cortaron desde aquí arriba todo hasta acá. Prácticamente todo el respaldo de la oreja. A veces a las personas que metan zancudos en el cerebro y moscas. No había nada que hacer, Tish, o se alcanzó a salvar. ¿Y qué? Y a él le quitaron esa infección, tuvieron que hacer una reconstrucción. Tuvieron que hacer una reconstrucción en la parte del oído del tímpano, pero él no escucha bien. Él es un niño y él tiene problemas auditivos debido a ese inconveniente que se le presentó. Además, él duró 4 o 5 meses, creo que fueron 5 meses, sin poderse meter a una piscina, a un río, porque no se podía mojar acá, porque como lo cortaron, él tenía puntos y la herida estaba cerrando, entonces se le podía de pronto infectar. Y lo tuvieron que calviar, quitar el cabellito acá, mejor dicho. Entonces, sí ven que por eso es muy, muy importante cuidar cada una de nuestros órganos, de nuestras partes. A veces algo tan pequeño puede generar una enfermedad o un problema mucho más grande. Bueno, mis niños, mis amores, ahorita se nos va a terminar la clase, queda un minuto. Entonces, nos encontramos ahorita más tardecito en la clase de práctica online. ¿Listo, mis amores? Las 12:40. Y Tisha, nos mostraste la última imagen. Sí, la última imagen es un niño que se está bañando. Dime, corazón. Chao. Chao, mis niños. Pues coge llaves y se la ensucia más, ¿no? Sí, señor. Bueno, Chao, mis niños. ayer es que yo no me quedé tan atrasada ayer. Pues yo iba en por qué son importantes los nervios. Perdona, Vale, mi amor. Mis amores, nos vemos en la clase de matemáticas online. Bueno, de práctica online. Chao, mis niños.